Ahora, como os decía antes, tenemos a Mercedes de Pablo con Libertad de expresión versus delito de odio. Mercedes tiene, añado, efectivamente, periodismo responsable, ¿no? Mercedes tiene una dilatada experiencia, es una fundamentalmente comunicadora. Solo soy un poco más joven que Iñaki. Solo un poco. Zasca. De hecho, trabajo con él. Bueno, de becaria, ¿no? Bueno. Una comunicadora, ha trabajado pues en Radio Televisión Española, Radio Nacional, tiene una dilatadísima, no por su edad, ¿no?, sino de experiencia, de experiencia en los medios de comunicación. Ha sido directora de publicaciones y actividades del Centro de Estudios Andaluces, en resumidas cuentas, una comunicadora nata que nos hará bastante amena, también el resto nos hará bastante amena esa ponencia. Ha publicado, y me parece que estás a punto, ¿no?, de presentar también tu novela, y con diferentes premios también en nuestra comunidad autónoma. Mercedes, cuando tú quieras. Porque además uno de los libros que hice de no ficción me llevó al banquillo de los acusados, como denuncia por injurias, ¿no? Entonces he decidido novelar. Es broma. Hay una frase antigua y vieja, buenos días a todos, que dice que democracia es que llamen a la puerta a las 6 de la mañana y sea el lechero. Verdaderamente democracia es que la policía hable de protección de derechos humanos. Democracia es oír, aunque tenemos alguna ligera diferencia respecto a la palabra represión, porque está bien que se hable de coacción, pero siempre que sea para la defensa de, ¿no? Entonces, la verdad es que es un gusto oír la intervención de José Carlos, porque uno se da cuenta que más allá de que llame uno el lechero, ¿no?, o que sea el pobre chaval de Globo, la democracia es que la policía hable de derechos humanos y que su papel es la protección de los derechos humanos. Le vuelvo a agradecer, lo hice ayer en esa extraordinaria mesa redonda que tuvimos por la tarde, con tanta calidad, ¿no?, profesional y humana de la gente que estaba sentada aquí. Vuelvo a agradecer a la Asociación Adriano Antino y al Ayuntamiento de Sevilla que nos permitan a todos reflexionar. Yo he escrito mi intervención porque seguramente también, como pertenezco no a lo analógico, sino a lo amanuense ya, yo procuro escribir aquello, cuando escribo es cuando las ideas me quedan claras. Y por eso me gusta la invitación que me ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación Adriano Antino, porque me dieron el título ya y me invitaba a hablar de libertad de expresión, que es algo que todos tenemos claro que es, pero de otro concepto, que es periodismo responsable. Así que, si les parece, compartimos juntos una serie de reflexiones. En momentos de duda, y a mí no me cabe la menor duda que estamos en un enorme momento complejo y perplejo, volvamos a los principios. Decía Thomas Jefferson, tercer presidente de aquellos Estados Unidos que fueron pioneros en derechos y libertades civiles: prefiero tener prensa sin gobierno que gobierno sin prensa. Y añadía: la prensa es el mejor instrumento para instruir la mente del hombre, vamos a meter mujer también, ¿no?, y para mejorarle como ser racional, moral y social. Es inobjetable. Es una frase que nos gusta mucho a los periodistas y que usamos cada cual según nuestros intereses. Por ejemplo, la última vez que la he leído ha sido en un artículo de un señor en ABC criticando al gobierno actual y acusándolo de querer activar la censura. Pero hay otra frase célebre que también usamos mucho los periodistas, aunque es un poco menos versátil. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Esta sentencia es de George Orwell, menos dúctil, como digo, para la cita, o, si me lo permiten, más radical, porque habla de la raíz de un derecho. Si para Jefferson, un adelantado a su tiempo, la información era garantía de democracia, para el activista británico, además, era un instrumento de control al poder, y no solo al político.
Y he comenzado con dos axiomas clásicos del periodismo, porque vamos a hablar de delitos de odio y de periodismo, y es bueno que tengamos un par de cosas claras. Aunque vaya por delante que seguramente estamos viviendo un momento especialmente complicado en la tensión entre derechos de todos y libertades de todos, del compromiso social y de la libertad individual. Muchas veces se usa la palabra derecho cuando se quiere decir privilegio, que es una versión de por qué le llamamos amor cuando queremos decir sexo, ¿verdad? En este caso, en el contexto de esta mesa, estamos hablando de libertad de expresión y delitos de odio desde el periodismo. En la mesa de ayer oímos hablar de marco legal, de la educación, pero esta mañana han querido ustedes que hablemos de un derecho, el derecho a la información. Y es oportuno porque fíjense que hemos empezado con un par de frases que nos sirven de referente y que aparentemente resultan incuestionables. Pero cuando Jefferson habla de los periódicos, cuando Orwell habla de publicar algo, estamos hablando de periodismo y periodistas, de medios de comunicación y empresas, o estamos hablando del derecho a la información. ¿Y de quién es ese derecho? ¿A quién pertenece el derecho a la información? Más, ¿es lo mismo libertad de expresión que derecho a la información? ¿Comparten los mismos límites uno y otra? A veces resulta un malentendido grave confundir la opinión, el derecho a tener una opinión individual, a la información, que es un derecho que no pertenece a quien la da, sino a quien la recibe. No es una cuestión de gustos, la información puede no ser objetiva, pero no es lo mismo subjetivo que opinable. Hay otro malentendido que también es bueno que nos planteemos en esta mesa. No todas las democracias articulan igual sus derechos. Nuestra Constitución, la Constitución del 78, consagra derechos, entre el que nos ocupa, el de las personas a no ser discriminadas por ninguna circunstancia ni identidad. Pero siendo garantista, no es una Constitución de las que podemos considerar militante. En contraste con otros países europeos, la adhesión a los derechos fundamentales por parte de España no es militante, aunque conlleve obligaciones, regulación, protección y, obviamente, sanciones y coacción. La huella de la Segunda Guerra Mundial dejó a la Europa victoriosa contra el totalitarismo con la piel muy sensible por los efectos del odio. Y el odio también habita en la palabra. Son matices jurídicos que no me toca a mí delimitar, pero que afectan fundamentalmente a ese derecho a la información versus delito de odio, fomento del odio del que estamos hablando. Porque cuando un país milita en un derecho es que hay un consenso profundo, amplio, que despeja algunos miedos, que blinda algunas amenazas y que demuestra la solidez de las instituciones y la consistencia del ejercicio de la ciudadanía. Nos repugna la idea de prohibir, de censurar. Nos hace saltar todas las alarmas. Ahí anda Hannah Arendt advirtiéndonos de las intenciones de los totalitarismos, con la tentación de caer en alguna de sus promesas. Hay una tradición rabiosamente individualista, además, en nuestra identidad como país, una idiosincrasia que para bien nos ha hecho creadores, rebeldes, osados, y para mal, reacios en defender causas colectivas y acatar causas colectivas. Nos sentimos Espronceda hablando de libertad, nos gustan los piratas y los mártires, pero no es con mártires como se construyen sociedades fuertes, cohesionadas, ciudadanos que consideran los derechos y las libertades como un patrimonio común. Es en este punto exacto en el que es preciso enmarcar el derecho a la información veraz e independiente, como una cualidad democrática que nos compete a todos y no solo a quienes ejercemos esa profesión. No es tan difícil, es algo que tenemos claro con la salud o con la educación. La salud pública no es de los sanitarios, ni la educación de los enseñantes. El derecho a la información no es periodismo, pero sin periodismo, sin medios de comunicación, ese derecho no existe.
En la mesa de ayer se habló de la tensión entre derechos, entre libertades personales y derechos colectivos, y se habló desde la ley, que es la protección ineludible a la que debemos acogernos todos. Una ley que emana de una Constitución, como ya he dicho, y que hace confluir el interés general. Es decir, intenta resolver la garantía de la libertad de expresión con la garantía del derecho a no ser perseguido, discriminado, odiado. ¿Odiado? Permitan que recordemos algo. Lo vuelvo a decir, lo dije ayer. Odiar no es un delito, pero el odio puede ser la motivación de un delito. Y, por tanto, incitar al odio puede ser, aparte de una actitud despreciable, punible en la medida que se considere como causa. Ayer oímos la importancia de considerarse agravante. Pero reconozcamos transitar por una línea muy delicada, muy frágil. Desde el respeto y la protección de la diversidad no podemos aplaudir una sociedad que use la ley de forma restrictiva, que castigue el pensamiento. Porque muchas veces saltarse la moral dominante ha sido el gran pecado de los que ahora estamos defendiendo. Cuidado con escribir cuestiones morales, porque todo el mundo cree que la única moral buena es la suya propia. Dicho lo cual, y asumido que ni la censura previa ni la persecución de las ideas son soluciones democráticas que coincidan con el respeto a los demás, que es lo que defendemos cuando hablamos de evitar el odio, las humillaciones, el señalamiento, la vulnerabilidad y la estigmatización social, efectivamente tenemos un problema con los medios de comunicación. Los convencionales y aquellos que nos ha proporcionado la tecnología y de la que nos ha hablado tanto el comisario, ¿no?, y tan certeramente. Las empresas y la red, la opinión publicada y la tuiteada. Yo no sé dónde tenemos mayor problema ahora mismo, o en los dos. He hecho mucho énfasis en la idea del derecho a la información y más que la libertad de expresión, porque creo que debemos aceptar dos postulados básicos. La creación, la ficción, es absolutamente libre, por repugnante que nos pueda parecer su contenido, con la excepción de aquello que afecte al honor personal o la dignidad de algunas personas. El derecho al honor, que es el límite que marca la Constitución, y de ahí nuestro marco jurídico, es personal, de manera que solo se ejerce de forma individual, no colectiva. Aunque hay un derecho al honor de los grupos, como ayer oímos hablar, y yo creo que esta mañana vamos a ir a hablar, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de libertad de expresión y derecho de información de la ofensa. Cada uno tiene un nivel de ofensa. Mejor que pactemos todos aquello que, aunque nos ofenda en alguna convicción, deba existir, porque lo contrario, ocultarlo, censurarlo, nos define, nos convierte en una sociedad inquisidora. Ayer, de refilón, apareció la ofensa a los sentimientos religiosos, ¿no? Yo siempre he pensado que no es bueno que en nuestro ordenamiento jurídico exista el delito a la ofensa al pensamiento religioso. No es bueno desde el absoluto respeto, porque entonces, ¿dónde queda la ofensa al pensamiento científico? Aquellas personas que tengan una mente racional, empírica, científica y que solo crean en lo demostrable, desde Darwin a Newton, pasando por Stephen Hawking, ¿verdad? Esas personas podrían considerarse también ofendidas cuando oyen una serie de cosas. Luego, todo esto significa, hablaba ayer tan interesantemente, ¿no?, Blanca, del pacto social sexual. El pacto social de las libertades, el pacto social de la libertad de expresión, yo creo que debemos renovarlo. Y no solamente porque estemos utilizando formatos distintos, sino porque en momentos complejos hay que volver a los principios. Y yo creo que debemos revisar los principios. Pero cuando en esta mesa se me ha invitado a hablar no solo de libertad de expresión, que podríamos estar ahora mismo transitando por ese concepto, y que discutamos los límites entre los juristas, entre los afectados y los profesionales de los medios de comunicación, los creadores, todo aquel que se expresa. Ustedes me han invitado a hablar de periodismo. Y yo creo que estamos en un momento en el que nos tenemos que repensar también el papel del periodismo y el papel de los usuarios del derecho a la información. ¿Dónde están las malas prácticas del periodismo? No hablo de cuestiones éticas reprobables o líneas editoriales. Una empresa puede tener su línea editorial. Hablo
de subvertir y atentar contra el derecho a la información. Hablo de una mala práctica que en el caso de médicos, de enseñantes, de policías, de juristas, de arquitectos, de fontaneros, le costaría perjuicios profesionales. ¿Aquí se paga la mala práctica periodística? ¿Sería bueno que decidiéramos que efectivamente una mala praxis con efectos adversos a terceras personas supusiera la inhabilitación profesional? Seguro que ustedes tienen en la cabeza, como lo tengo yo, a personajes muy conocidos a través de la televisión, que es el medio por el que el 70% de la población en España se informa. El 70% de la población española conoce la información a través de la televisión. Afortunadamente están muy fragmentadas las audiencias, no tenemos las audiencias que había antes, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Ustedes seguro que tienen en la cabeza algún personaje que ha perdido no sé cuántas querellas por el derecho al honor, por decir mentiras. ¿Se ha inhabilitado? ¿Está inhabilitado para ejercer el periodismo? No. Lo abro porque sería bueno que existiera la mala práctica del derecho a la información. No les voy a cansar leyendo el artículo 20 de la Constitución española, pero estaría bien que ustedes, que son los depositarios del derecho a la información, se lo releyeran, porque tal como ayer se nos invitaba a que viéramos los derechos de las víctimas, los derechos que tienen las víctimas que se han sentido violentadas por delitos de odio, es bueno que sepamos los propietarios de la información, que es lo que consagra nuestra Constitución. No hay en España una ley de comunicación, y permitan que me pronuncie afortunadamente. No hay una ley de prensa, rechazada siempre en los países democráticos, aunque yo sé que desde muchos sectores se reivindica. Sí hay una regulación de contenidos audiovisuales, que también solemos desconocer, casi obsoleta frente a la difusión que hay en las redes. Esta reglamentación de contenidos audiovisuales se basaba en la idea que no es una iniciativa. En España, cada vez que ha habido un intento de hacer una ley de prensa, ha habido una reacción en contra, y no solamente de los profesionales de los medios de comunicación, sino de aquellas personas que consideraban que el derecho a la información no debe estar regulado previamente, eso sería la censura, sino a posteriori, y luego ya depende de las consecuencias o depende de lo que decida los jueces, ¿no? Después de una denuncia. Sí hay una regulación que solemos desconocer, como digo, que tiene que ver con los formatos audiovisuales. Y es una regulación que viene de Europa y que viene de la idea, no de la idea de controlar los contenidos de la televisión, sino de controlar el servicio privado de un bien público. Todo esto se está quedando ya hiperobsoleto porque se basaba la idea de la regulación audiovisual europea en todos los países de Europa. Somos de los pocos países en España que no tiene un órgano regulador específico de contenidos audiovisuales, el Consejo Audiovisual, que por ejemplo sí existe en Andalucía, ¿no? Y en Cataluña, y no hay uno nacional, ¿no? Europa decidió que, puesto que la señal radioeléctrica es un bien de todos, como el agua, cuando los gobiernos conceden licencias a empresas privadas, deben regular el uso de ese bien público, como si fuera efectivamente la regulación del agua. Efectivamente, todo esto, que se hizo un avance importante y que hay, de verdad, por ejemplo, el derecho a la protección de la infancia es fundamental. No nos hemos dado cuenta, pero gracias a esa ley de 2007, que viene de una directiva europea, no hay pornografía a las 12 de la mañana, que la había antes de 2007. Había un montón de empresas locales que se hicieron de oro con pornografía. Vamos, aquí había un canal que se llamaba Canal 7, me parece, que se hizo de oro con pornografía a las 11 de la mañana, 12 de la mañana, 1 de la tarde y tal. Hay un marco de protección a los menores, hay un marco de no incitación a la violencia, etcétera, etcétera. Solo en contenidos audiovisuales, no tanto en prensa escrita. De manera que, si no hay una regulación específica respecto a la información, ¿qué nos queda? Dos cosas.
nos quedan los tribunales, como hemos dicho antes. A posteriori yo me siento afectado por una información que es torticera, que es falsa, considero que se ha perjudicado mi honor y llevo a, pues se me ocurre, un talinda a los tribunales, y nos queda algo muy importante, que es el sueño húmedo de todos los demócratas, ¿no?, que es la autorregulación. Sinceramente, no tenemos muchos motivos para estar esperanzados ni en lo uno ni en lo otro. Pero al menos contamos con la voluntad de muchos colectivos que al fin entienden que la responsabilidad de la información y los límites de la opinión también les incumben. Somos los ciudadanos los únicos que podemos cambiar, más allá de la ley, ciertos comportamientos. Por ejemplo, se ha hecho en este país con la violencia machista. Eso algunas de las personas que están aquí, Teresa que está aquí lo sabe. Hace menos de 10 años, en los medios de comunicación que ustedes considerarían ya no serios, sino aburridísimos, no con rigor, sino con rigor mortis, ¿verdad?, hablaban de crímenes pasionales. Hace menos de 10 años oíamos hablar de crímenes pasionales y no se nos erizaba la nuca. No solamente hemos conseguido que en expresión general, violencia de género, es que ya se dice violencia machista, pero vamos, lo dice sin que a nadie le parezca una expresión ideologizada, que es esa cosa tan terrible, ¿no? O una expresión que las feminazis han llegado y han tomado Antena 3 y Telecinco y Televisión Española y tal y cual. No, es una definición, violencia machista, y se ha hecho desde la profesión, con la presión de la gente de la calle, con la presión de aquellos contenidos que ofendían, que vulneraban los derechos, que conculcaban esa necesidad de protección de la sociedad contra el terrorismo machista. Ha habido un cambio enorme en el comportamiento de la mayor parte de los periodistas, en los contenidos que tienen que ver con la violencia machista, con la violencia de género. Luego es posible que la profesión se autorregule. Vayamos a las sentencias y les pido que enmarquen todo esto en posibles delitos de odio por el lado legal y en comportamientos sin ética por la parte profesional. Ética que no es moral, que se trata de malas prácticas, de incumplimientos profesionales. No se trata de lo que consideremos bueno, sino lo que consideremos torticero respecto al derecho a la información. Contar subjetivamente y honestamente la realidad, la parte de la realidad, luego ya eso es más tela de cortar, ¿no?, la parte de la realidad que debe de corresponder a algo rigurosamente demostrable, ¿no? Ha habido, como decía antes, alguna inhabilitación profesional a quien lo ha perpetrado. Pero esta mesa, creo yo, debe ir más allá de lo que suceda en los tribunales y de algunos conceptos que afectan al ejercicio del periodismo, en algunos casos atentando contra su independencia y en otros en legítima defensa de los afectados. La imagen de un juez es una cosa que ha sucedido hace no mucho, embargando toda una redacción en Baleares, en un caso que olía fatal, no sé si ustedes lo recuerdan, una agencia de prensa, hará un año y medio así, como la pandemia nos ha hecho perder tanta perspectiva, parece que hace muchos años, pero yo creo que fue el año pasado, hace un año y medio, cuando un juez embarga toda una redacción. De pronto llega una redacción manos en alto, no toquen ustedes los ordenadores, no pueden tocarlos, para saber dónde venía una fuente. Es de los atentados más brutales que hemos podido ver por la televisión. Y se puso, para saber, por cierto, se puso por la orden de un juez que luego resulta que ha sido condenado por prevaricación. Pero bueno, son cosas que pasan en todas las profesiones, ¿verdad? Siempre hay alguno que se la salta, ¿no? Esa imagen, la imagen de pronto un juez que decide y la policía que lo ejecuta, parar una redacción para saber cuáles son sus fuentes, es una imagen que no nos podemos permitir, ni siquiera por el mejor de los fines, ni siquiera para saber si ese periódico ha conculcado algún derecho, ha utilizado una información fraudulenta, ha sido comprado, ni siquiera, porque es un indicador democrático de primer orden. Vivimos un gran crack que está poniendo en cuestión la confianza en todas las instituciones y hasta en todas las herramientas democráticas. Incluso la ciencia ha sido puesta en cuestión ahora con la pandemia.
¿Cómo no reconocer que la credibilidad y la legitimidad incluso de los medios de información está herida de muerte? Eso es así. Ningún momento es bueno para la fractura, pero este es especialmente delicado, especialmente malo, y no únicamente por la distorsión distópica de la pandemia. Hay una enfermedad viral de confianza en el Estado, y la información es uno de los pilares del Estado de Derecho y también un indicador del estado del bienestar, que no es únicamente un catálogo de servicio de los estados, sino algo más profundo. El estado del bienestar tiene que garantizar derechos y libertades y también transparencia y equidad. ¿Qué es periodismo responsable? Me pedían ustedes que reflexionara sobre eso, sobre los delitos de odio, sobre la protección de los derechos LGTB, sobre la protección de la diversidad, sobre el compromiso con la diversidad. Claramente estamos aludiendo a una ética del oficio que garantice a los sujetos de ese oficio, los propietarios del derecho a la información. Miren, hay que reconocer que los medios, o al menos los profesionales de los medios y sus asociaciones, han tenido un papel de responsabilidad en algunos momentos de nuestro país y con algunos asuntos de nuestra historia reciente. Tal vez sea el momento, desde los colectivos LGTBI, desde la ciudadanía que compra periódicos, asiste a redes, ve televisiones, se engancha a canales YouTube, desde la ciudadanía se le exija a los medios ese compromiso. Y especialmente lo que afecta a libertades civiles y a derechos. Veo, quizá me estoy extendiendo un poco, entonces voy a ir solamente a un caso que quería contar un poco como referencia. Les he hablado de autorregulación. Hay una regulación audiovisual que afecta fundamentalmente a contenidos de las televisiones para menores, también afecta a incitación al odio, violencia contra las mujeres, violencia contra los vulnerables. Me ha llamado la atención, comisario, que hable usted de que han bajado los delitos de aporofobia, porque yo tengo todo lo contrario, ¿no? Ah, claro, los que se denuncian. Sí, los pobres a lo mejor no denuncian, también es verdad. Pero me ha llamado la atención porque yo creo que, sin embargo, es de algo latente en casi todos los discursos, también los discursos periodísticos, no solo los de opinión, los de información. Yo no sé si ha quedado claro que a mí me gustaría que ustedes asumieran que una cosa es la opinión y la necesaria vitalidad, incluso en aquello que nosotros podemos rechazar, y otra la información. La información tiene, como la tarea de los arquitectos, como la tarea de los asistentes sociales, de los fontaneros, de los maestros. La información tiene unas reglas, la información tiene que estar contrastada, la información tiene que ser verificable. Claro que es subjetiva, todo lo que hacemos los seres humanos es subjetivo. Yo elijo la forma de mirar, desde dónde lo miro, elijo el tipo de noticia, pero tiene que ser comprobable, en lo mínimo. Yo puedo decir que el 8 de marzo fue sin ninguna duda el gran foco de expansión de la epidemia, porque salimos a la calle, no sé cuánto tal. Eso es una opinión. El 8 de marzo fue el origen de la epidemia, eso se desmonta en tres casos, porque al menos en Sevilla, las que estábamos en la calle en la desafortunadamente doble manifestación, algunas estuvimos en las dos, éramos menos que toda la gente que fue a los estadios de fútbol, y ninguno hemos oído decir que se celebraran partidos de fútbol. Fue el caso. Es decir, no todo es opinable. Por ejemplo, yo no puedo inventarme cuánta gente había. Yo no puedo decir que no había nadie. Yo no puedo decir que había 1 millón. Hemos asumido que el derecho a la información no nos compete, no es nuestro, que no oigo a nadie protestar, porque de pronto una policía, depende de a quién al órgano al que pertenezca, de pronto diga que en una manifestación hay 1000 y los convocantes digan 1 millón, y los usuarios nos quedemos, bueno, estas son las cosas normales. ¿Normales? Habrá que exigir que al menos usted me diga aproximadamente, o me diga cómo mide los manifestantes, ¿no? Al menos eso. Pero cuando iba a querer explicarles un efecto práctico, es porque yo entiendo el rechazo que deberíamos tener como sociedad democrática a la idea de
corregir previamente, hacer una ley que obligue a ese derecho a la información a ajustarse a una serie de cosas que no deben decirse. Estamos en contra, pero qué importante es la autorregulación. Y yo les iba a poner un caso que en el caso de Europa, que en Europa y para todos los periodistas que creemos que el derecho a información no nos pertenece a nosotros, sino a la ciudadanía, es paradigmático, que es el caso del Reino Unido. En el Reino Unido, aparte de tener un órgano regulador audiovisual potentísimo, de los más importantes de Europa, y aparte de que la BBC ha sido, hasta hace bien poco, que está en crisis también, uno de nuestros modelos de referencia de servicio público, de defensa del derecho a la información, el derecho a una ficción histórica cara, pero que sea un servicio público como el que tiene el Prado o la Tate Gallery, etcétera, ¿no? De lo importante que resulta la BBC, ocurrió una cosa con la muerte de Lady Di. Con la muerte de Lady Di, los tabloides, la prensa amarillista, que tiene una enorme tradición en UK, en Reino Unido, se pasó tanto que el entonces primer ministro Tony Blair amenazó con hacer una ley de prensa. Y se revolvieron no solamente los profesionales, sino los propietarios de la prensa escrita. Hicieron una transaccional, porque parece que había mayoría en el Parlamento británico para hacer esa ley de prensa, y ofrecieron crear una asociación que se llama Press Complaint Commission, Comisión de Quejas, que financiaban los medios de comunicación. Imaginan ustedes aquí, de prensa escrita, imaginan ustedes aquí El Mundo, el ABC, el extinto Correo, El País, etcétera, financiando una organización con su dinero a la que el Gobierno le da capacidad sancionadora. Es decir, pactan una especie de protocolo de cumplimiento contra las fake news. Todo esto era porque decían que si estaba embarazada Lady Di, que si la habían asesinado, que tal. Entonces se montó un carajal con alguien que era un símbolo en Reino Unido, y se decide pactar unos límites. Las empresas pactan los límites, los pactan, hacen un protocolo. El protocolo es sancionado por el Parlamento. Qué importante, ¿no? Porque es verdad que las empresas deciden algo que no les impone una ley, es una autorregulación, también con asociaciones de periodistas británicas, y esto es sancionado por el Parlamento. De manera que el Parlamento les anima a que pongan unas sanciones, como si aquí las asociaciones de la prensa hubiéramos decidido poner una serie de sanciones, ¿no? Pues efectivamente, en vez de la Asociación de la Prensa de Sevilla, cuyo papel, por cierto, en la defensa de los derechos y libertades es bastante notable de un tiempo a esta parte, me siento bastante orgullosa de la Asociación de la Prensa de Sevilla, la verdad, como si la Asociación de la Prensa de Sevilla tuviera capacidad sancionadora. Bueno, pues sanciono a tal periodista o a tal empresa. Ese ha sido nuestro ejemplo paradigmático, porque además hubo un momento, miren, gracias a ese acuerdo dejó de haber anuncios de prostitución en los medios escritos en UK, ¿no? Gracias a ese acuerdo, no fue una ley. Qué gran salud democrática, ¿no? Que decidimos todos que no hace falta que usted me lo imponga por la ley. Yo comprendo que forma parte de mi ejercicio profesional, ¿no? Bueno, pues yo, toda ufana, de verdad que me quedé, en la época en la que estuve en el Consejo Audiovisual, estaba encantada, trajimos varias veces a profesionales que trabajaban allí, y había una serie de sentencias que daban tanta sensación de salud democrática. Pues preparándome esto, pues entró en crisis. Pues resulta que se la han tenido que cargar, hubo un escandalazo brutal. Voy a contar exactamente lo que pasó. Yo me he enterado casi al mismo tiempo, bueno, esto fue a final de los 90, en el 2000 funcionaba perfectamente, pero a partir de 2011 tiene una crisis este organismo que se llama PCC brutal, ¿no? Hubo una especie de Brexit interno en la antes elogiada autorregulación británica. En 2011 ocurre, termino ya como ejemplo, el escándalo de News Internacional del grupo The Sun. Habían pinchado los teléfonos de políticos, actores y famosos, entre los que se encontraban el viceprimer ministro, recuerdan, John Prescott, el alcalde de Londres,
que se llamaba Boris Johnson, ¿verdad? La modelo Elle Macpherson, los actores Jude Law, Whitney Paltrow, el ministro de Finanzas, tal, todo, y parte de la familia de Dodi Al-Fayed, que era el amante de Lady Di. Y se ve que llegaron a Lady Di y ahí petó, ¿no? Porque debe ser como un indicador, ¿no? Hay tal carajal que esta organización, que como digo estaba financiada por todos los medios de comunicación y asociaciones profesionales, peta y hace un informe tan absolutamente falto de realidad que deja de tener credibilidad y empieza a ser atacado por todas partes. Tan es así que desde el gobierno británico se decide que no funciona, se le retira de alguna manera la guardia y custodia que tenía desde el propio Parlamento y se hace en 2014 el panel de reconocimiento de prensa, el PRP. Fue creado el 3 de noviembre por lo que aquí sería un Real Decreto, que es la Real Carta sobre la autorregulación de la prensa. Es una carta que nace directamente de la monarquía británica, que sí tiene capacidad de hacer ese tipo de cartas reales, ¿no? La función del PRP es realizar actividades relacionadas con el reconocimiento de los reguladores de prensa. Pero, en el fondo, es un fracaso. Esa carta es un decreto que regula, como podría ser una ley de prensa, no del todo, no entra en la responsabilidad, entra más en delitos de injurias, etcétera, etcétera, y por lo tanto supone el fracaso, y yo lo lamento profundamente, de la autorregulación. He traído este ejemplo porque yo creo que sería bueno. Yo hasta hace poco, como digo, creo que estamos en un momento de enorme complejidad en el que tenemos que repensarnos y repactarnos casi todo, ¿no? Yo he sido muy defensora que ustedes, los ciudadanos, nos obliguen a nosotros y obliguen sobre todo a los dueños de los medios de comunicación. Y en otro momento, si quieren, hablamos de la responsabilidad de los medios públicos, que oigo poco. Yo oigo poco a los colectivos exigirles a los medios públicos, de los que somos propietarios, porque del derecho a la información somos destinatarios, de los medios públicos somos propietarios. Les exigimos poco que cumplan con su función, ¿no? Cuando en realidad, si existen, es porque no sean útiles. Si las televisiones y las radios públicas no son útiles, pues mire usted, pues a lo mejor que lo den en educación y salud, ¿no? Siempre he pensado que era bueno que la ciudadanía se ejerce también desde la posición de consumidor. Dejar de comprar algo, dejar de ver algo, en vez de indignarse tanto con modelos tipo Primera Cita o Hombres, Mujeres y Viceversa, o algunos informativos o algunas tertulias, dejar de verlas, ¿no? Pero está tan fragmentado todo. Ahora mismo es tan difícil controlar, está tan fragmentado que ni siquiera aquellos medios de comunicación que presumen de audiencia nos lo podemos creer, porque no es verdad. Porque seguimos midiendo el consumo de radio y televisión como si se viera en pantallas que están accionadas a un cable, cuando en realidad de 40 años para abajo todo el mundo consume pantallas de diferentes maneras, ¿no? Está todo tan complejo que yo creo que nos tenemos que volver a repensar, que no vale con que yo deje de ver algo o con que simplemente no responda o que deje de comprar El País o que deje de retuitear el ABC. No basta solo con eso. Yo creo que hay que exigirle, desde luego desde el Parlamento, pero también desde cualquier instancia de la sociedad civil, a las asociaciones de profesionales, que tomemos cartas en el asunto y que asumamos que una cosa es el compromiso. El compromiso nos distingue a unos y a otros. El compromiso con valores, el comportamiento democrático y, por tanto, leal a nuestra obligación, que es el derecho a la información, debería ser una obligación, y no cumplirlo debería ser motivo de inhabilitación. Bueno, me he comido varios folios porque vi que estaba, pero espero al menos haber abierto una vía, porque ustedes me han hecho un reto bastante grande, que es hablar del derecho a la información y de la libertad de expresión, que, como digo,
no es de los periodistas. Así que muchas gracias.